Hoy vamos a ver un tema que es como la continuación de el que vimos acerca de un Dios sabio. ¿Se acuerdan que vimos un tema llamado un Dios sabio? Y en ese sermón de Dios sabio, especialmente de las normas, leyes del Antiguo Testamento, la sabiduría que hay en el Antiguo Testamento, la constitución que Dios le dio al pueblo de Israel y todos esos principios de vida que hay en Proverbios, en los Salmos, en toda la ley, en Levítico, pues estuvimos hablando de todo eso. Y entonces estábamos en la reunión del miércoles y alguien me decía, bueno, entonces, ¿qué valor tiene el Antiguo Testamento? ¿Qué valor tiene el Antiguo Testamento y en comparación con las cosas que son del Nuevo y el Nuevo Pacto? Y hoy vamos a hablar acerca de eso. Un mejor pacto con mejores promesas. Y cómo es que este pacto en el que nosotros estamos es un mejor pacto. La verdad es que nosotros estamos viviendo en tiempos muy lindos. A pesar de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, del mundo tan difícil en el que vivimos, estamos viviendo el tiempo más hermoso que pueda suceder y es porque estamos viviendo bajo un nuevo pacto en el que hemos sido incluidos todos nosotros. Estamos viviendo en un tiempo maravilloso, estamos viviendo un tiempo de gracia. La gracia de Dios ha sido derramada sobre el mundo. Y entonces, en esta escritura que quiero que leamos está en Pedro, en Primera de Pedro. Si ustedes tienen sus Biblias o la quieren leer directamente aquí en la pantalla, dice Primera de Pedro, Jesucristo a quien amáis sin haberle visto, está hablando naturalmente a los cristianos y está hablando del Señor Jesucristo y lo que Él vino a hacer y de lo que buscaban los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, los que la pregunta es, ¿qué buscamos en el Antiguo Testamento también? ¿Qué buscamos en las Escrituras? Pero aquí dice que Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y ahí lo que nos está diciendo es que esa salvación no estaba ofrecida de una manera como hoy la tenemos en el Antiguo Testamento, no estaba ofrecida. Ellos recibieron una cantidad de normas, leyes, cosas para agradar a Dios, ritos y todo lo demás, pero Cristo no había venido todavía. Y aunque algunos de ellos vieron lo que Dios estaba haciendo y lo que Él iba a traer, en general muchas personas no alcanzaron a comprender la grandeza de lo que Dios estaba haciendo y quería hacer hacia el futuro. Y entonces estos hombres indagaban y buscaban diligentemente acerca de esta salvación y escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Así que en el Antiguo Testamento Cristo ya estaba y estaba el Espíritu de Cristo en ellos y con ese Espíritu ellos buscaban en las Escrituras, indagaban en las Escrituras. ¿Qué era lo que indagaban? ¿Qué buscaban en las Escrituras? La salvación. ¿Y quién era el que iba a traer esa salvación? ¿Y cómo era que Dios iba a actuar en su gracia con esta salvación? Y en medio de toda la ley que se les había dado, la ley de Moisés y todos los ritos que habían algunos hombres que decían, esto no es todo, hay algo más. Hay algo más que va a venir. Y ellos se preguntaban, ¿cuándo va a venir y quién va a traer esa salvación? Y como les digo, nosotros ahora somos el objeto de estas cosas, nosotros somos los recipientes de esa salvación tan grande, nosotros estamos en un mejor pacto. Ellos escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos.
A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y entonces estamos en algo tan extraordinario, tan increíble. Este nuevo pacto, lo que vino Cristo a hacer es tan increíble que aún los ángeles están asombrados. El mundo espiritual está asombrado de lo que Dios ha hecho a favor nuestro. Y es algo que en el Antiguo Testamento no estaba muy claro para la gente. La gente iba al templo, ellos creían que eso era todo, y ellos seguían las normas y los ritos y los lavamientos y los sacrificios, y ellos creían que eso era todo. Y de hecho las escrituras nos dicen que los saduceos, por ejemplo, ustedes han oído hablar de los saduceos ellos creían estrictamente en los primeros 5 libros de la ley, y ellos creían que todas las bendiciones se resumían en las posesiones materiales que Dios les podía dar. Los saduceos eran muy ricos, eran supremamente ricos. Los saduceos, los sumos sacerdotes en general eran saduceos, y en el tiempo de Jesucristo, Anás, ese sumo sacerdote, era una persona muy rica. Ellos tenían, eran dueños de gran parte de la tierra, ellos eran dueños de todo el ejercicio religioso del templo. Ellos pedían dinero por cada corderito que se ofrecía. Era gente inmensamente rica, y ellos creían que la ley y todo lo que había revelado Dios a través de Moisés en los 5 primeros libros de la ley tenían que ver con el ahora y ya. Los saduceos predicaban el evangelio de la prosperidad en ese tiempo ya. Es decir, ellos creían que lo importante de la vida era hacerse rico y era tener materialmente, ser ricos. Y entonces ellos no creían, los saduceos no creían ni en espíritu, ni en la resurrección, ni en ángeles, ni en el mundo futuro. Ellos no creían en nada de eso. Ellos creían que era ya y ahora. Y que ser rico mostraba el favor de Dios. Ser rico mostraba el favor de Dios. Increíble, pero se nos ha pegado alguna de esas cosas. Entonces, ¿qué buscamos nosotros cuando vamos al Antiguo Testamento? ¿Qué buscamos nosotros cuando vamos a las Escrituras? Ellos buscaban esas bendiciones materiales, y ellos consideraban que el resto de la Biblia, por ejemplo, era simplemente relatos históricos que sí ayudaban a comprender el caminar del pueblo, pero que la ley eran solamente los 5 primeros libros, y que en esos libros hablaba de la prosperidad material, de las promesas materiales de Dios, y que ellos tenían esas promesas, por lo tanto ellos eran bendecidos de Dios porque ellos tenían riqueza. Y eso era lo que buscaban en el Antiguo Testamento. Los fariseos, ¿qué buscaban en la ley? ¿Qué buscaban en la ley? Los fariseos buscaban las normas, principios, disciplina, y entonces hicieron largas listas de conducta para las personas. Ellos buscaban en las escrituras leyes y más leyes y cosas por hacer, y esto te es lícito y esto no te es lícito, y lo que debes comer y lo que debes tocar y lo que debes hacer y cómo hacer las cosas, los ritos, todo ello eran lo que los fariseos buscaban. ¿Qué buscamos nosotros? Las escrituras nos dicen que estos hombres de Dios, estos profetas, buscaban diligentemente, ¿qué? Al Mesías. Ellos vieron que algo había mucho más que todo aquello que se anunciaba en el Antiguo Testamento. Había algo más, que había el anuncio de alguien que iba a venir y que iba a traer cosas fantásticas, maravillosas. Ellos no se alcanzaban a imaginar todo lo que Dios iba a hacer, y simplemente decían: Dios va a hacer algo extraordinario, va a traer una bendición extraordinaria, es una salvación que no tiene que ver con cosas materiales, ni con tierra, ni con una ciudad allá en el Medio Oriente,
o con tener muchas vacas o con tener muchas ovejas. No es eso. Hay algo que Dios va a hacer que sobrepasa todo lo que nos hemos imaginado. Tiene que ver con algo que es la salvación, y es una salvación por la gracia de Dios. O sea, por el amor de Dios, por su gracia. Él va a traer eso. Y ellos estudiaban eso, esa esperanza. Entonces, ¿qué buscamos cuando estudiamos las Escrituras? ¿Qué buscamos? Porque hay personas que van al Antiguo Testamento buscando bendiciones materiales. Bueno, así eran los saduceos. Naturalmente sí, en el Antiguo Testamento hay muchos principios de vida, principios prácticos de sabiduría, de sensatez, de cómo vivir la vida, los proverbios, todo lo demás. Pero, ¿cómo, qué buscamos realmente en el centro de las Escrituras? Esta es la salvación que es por gracia. Y traje hoy como una comparación rápida. Yo sé que a veces leer tanto es difícil, pero una comparación entre el antiguo y el nuevo pacto. Y en el antiguo pacto era un pacto físico basado en promesas físicas. El nuevo pacto es un pacto espiritual basado en promesas espirituales y vida eterna, la cual no estaba anunciada en el Antiguo Testamento. El tabernáculo terrenal consagrado con sangre animal estaba anunciado y predicado en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, el tabernáculo celestial consagrado con la sangre de Cristo, un tabernáculo del cielo celestial. En el antiguo pacto se anuncia la circuncisión física, era requerida la circuncisión física para poder guardar todo. En el nuevo pacto la circuncisión es del corazón a través del arrepentimiento y la fe en Cristo, y manifestada a toda la iglesia a través del bautismo. En el antiguo pacto los hijos de Aarón eran los sumos sacerdotes del tabernáculo terrenal. En el nuevo pacto Cristo es el sumo sacerdote del tabernáculo celestial. En el antiguo pacto el Espíritu Santo generalmente no estaba disponible. La obediencia era a la letra de la ley. En el nuevo pacto los creyentes tienen el Espíritu Santo y obedecen la ley de Cristo, que ese es un tema total. Ya no es la ley del Antiguo Testamento, ya no es la ley de todos esos ritos, es la ley de Cristo. Si quieres yo les paso después estas notas, con gusto se las envío para que lo vean. Y todas esas cosas tienen todas las escrituras que respaldan cada declaración. En el antiguo pacto el Espíritu Santo, no estaba disponible. Los creyentes en el nuevo pacto tienen el Espíritu Santo y obedecen la ley del Cristo. En el antiguo pacto la adoración en el tabernáculo terrenal a través de sacerdotes y mediadores humanos. En el nuevo pacto la adoración es directa a Dios, el Padre, en el cielo, a través de Cristo por el Espíritu. En el antiguo pacto no había acceso directo a Dios Padre. En el nuevo pacto hay acceso directo al Padre a través de Cristo. En el antiguo pacto los sacerdotes continuamente ofrecían sacrificios animales para reconciliación y perdón provisional. ¿Qué quiere decir provisional? Mientras que la realidad venía. En el nuevo pacto, Cristo se ofreció una sola vez como el sacrificio perfecto por el pecado de la humanidad. No era solamente entonces por un pueblo. Cristo no vino solo por un pueblo, sino por la humanidad. En el antiguo pacto, las obras eran importantísimas. Eran las obras y los rituales de la ley. Eran como lo central de la vida del antiguo pacto. En el nuevo pacto, el cristiano tiene el fruto y las obras del Espíritu Santo, tiene la mente de Cristo. En el antiguo pacto la obediencia a la ley no podía hacer perfecto a nadie. En el nuevo pacto somos perfectos por gracia, por la obra en Cristo. Él nos hace perfectos. Aunque no lo somos estrictamente, Él nos hace perfectos. El pecado es perdonado y la santificación es un proceso en toda nuestra vida a través del Espíritu Santo. En el antiguo pacto la transgresión de la ley requería expiación física, retribución, y si no había arrepentimiento y no había cambio, pena de muerte. En el nuevo pacto hay perdón de pecados bajo arrepentimiento y fe, pero también
hay segunda muerte por el pecado imperdonable. El pecado imperdonable es cuando la persona dice, no quiero nada que ver con Dios, punto. El pecado imperdonable es un pecado, no que Dios no pueda perdonar pecados, sino un pecado que la persona no se quiere arrepentir, no quiere saber nada de Dios habiendo conocido la verdad. En el antiguo pacto los sacrificios cesaron. En el nuevo pacto el sacrificio de Jesucristo permanece y se aplica a todos quienes lo aceptan, desde el tiempo de Adán hasta el fin de la humanidad. El nuevo pacto en Cristo, el sacrificio de Cristo es continuo, aunque solamente se dio una sola vez. Así que en resumen, el antiguo pacto, en el antiguo pacto todavía Cristo no había venido a dar su vida por la humanidad y por eso ese antiguo pacto no era suficiente. Era imposible que a través de lo que hacían los israelitas, a través de las normas, leyes y comportamientos ganaran salvación. No era posible, no, imposible. Era imposible. Entonces, ¿por qué leemos el Antiguo Testamento? Porque allí se recogen cantidad de experiencias de lo que es el resultado de vivir en la carne, alejados de Dios, sin Dios, y cómo es el corazón del ser humano rebelde, las consecuencias del pecado, a dónde llevan a las naciones mismas el pecado. El Antiguo Testamento está lleno de lecciones de Dios para nosotros. La profunda necesidad que tenemos de un Salvador, la profunda necesidad que tenemos que sea por gracia, porque el ser humano no puede obedecer por sí mismo, ni siquiera la ley del Antiguo Testamento. Solamente es a través de Cristo que se puede hacer. Sin Cristo, nada que se hubiera hecho, nada que nosotros pudiéramos hacer, nos podría dar salvación. Es más, si el hombre no hubiera pecado, si el ser humano no hubiera pecado, hagan de cuenta que Adán y Eva no pecaron, si ellos no hubieran pecado, todavía necesitaban a Cristo. ¿Por qué? Porque aunque no hubieran pecado, su no pecado no les daba salvación. ¿Por qué? Porque la salvación no se gana por la santidad personal o por hacer las cosas bien. No, la salvación, aunque Adán y Eva hubieran obedecido a Dios perfectamente, aún así la salvación es por gracia, porque Dios los llamó y les compartió, los invitó por gracia. Si Él no los hubiera invitado, si Él no les hubiera compartido, no hubiéramos llegado a ser parte de lo que Él nos quiere hacer parte. Entonces, ¿para qué sirve el Antiguo Testamento? Porque en él se anuncia a Cristo, se muestra la necesidad de un mejor sacrificio, hay sabiduría y hay principios prácticos de vida, pero una cosa, una advertencia. La advertencia es que nosotros no debemos tomar promesas del antiguo pacto, promesas físicas del antiguo pacto, promesas de riqueza material del antiguo pacto, no las podemos aplicar en el nuevo pacto, no las podemos traer y meterlas en el nuevo pacto. Nosotros no estamos detrás de una tierra en el Medio Oriente, nosotros no estamos detrás de las ovejas de Abraham, nosotros no estamos detrás de las riquezas del mundo que tuvieron los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, que se les ofrecieron a ellos, porque primero que todo, ellos nunca pusieron su corazón. Los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, aunque fueron ricos, nunca esperaron en sus riquezas. Ellos no tenían su esperanza en sus riquezas. Todos ellos esperaban en Cristo. Comenzando por Abraham, porque se predica mucho hoy que Abraham, que las riquezas de Abraham, que las ovejas, que era inmensamente rico y entonces vamos a ser nosotros también ricos. No, Abraham no esperó en sus ovejas para su salvación. Él es el padre ¿de qué? ¿De la fe en qué? En Cristo, en el Mesías, en las promesas. Y Moisés, ¿cuál era el centro de la fe de Moisés? ¿Qué era el centro de la fe de Moisés? Hebreos 11, ¿qué nos dice de Hebreos? Hebreos 11 es el capítulo de la fe. Y Hebreos 11 dice claramente que Moisés se sostuvo
sostuvo como viendo a Cristo. ¿A quién? A Cristo. Bien claro dice las Escrituras que Moisés se sostuvo como viendo a Cristo. Ellos, los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, alcanzaron a darse cuenta que todas las cosas iban más allá de las normas y sacrificios y rituales. David dice, Señor, yo sé, yo podría darte todos los sacrificios del mundo, pero no es eso lo que tú quieres. ¿Qué era lo que Dios quería? Un corazón contrito, arrepentido. Él se dio cuenta que Dios iba más allá que todas las normas. Así que nosotros hoy estamos viviendo un tiempo maravilloso porque toda esa gracia Dios nos la ha entregado a nosotros y nos ha hecho partícipes por gracia de sus promesas inmensas que van más allá de todas las promesas del Antiguo Testamento. Como les digo, nosotros no estamos esperando un pedazo de tierra en Jerusalén, ni tenemos esperanzas. Eso es un desierto. Además, nosotros no estamos luchando por un pedazo de tierra en el Medio Oriente, como le fue ofrecido al pueblo de Israel. Nosotros estamos con una esperanza en cosas celestiales que Cristo ha dado para nosotros, un reino celestial, una vida eterna. Estamos esperando cosas que tienen que ver con participar de la naturaleza divina de Dios, de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo, y entrar en una relación eterna en un mundo espiritual, siendo transformados. De eso nunca se habló en el Antiguo Testamento. Nunca se les prometió que iban a ser transformados y ser parte de la divinidad. Nunca. A nosotros en este nuevo pacto a través de Cristo, que es un pacto de gracia, se nos prometen estas cosas. Y por eso el apóstol Pablo aquí en esta imagen nos aclara o nos dice o nos ayuda a entender que en sus enseñanzas con este muchacho que se llamaba Timoteo, Timoteo creció como judío o hijo de mujeres que le ayudaron a comprender todo el tema de la ley y del templo y todo lo demás. Él creció conociendo la ley por su mamá y por su abuela. Timoteo entendió todo lo del Antiguo Testamento, pero Pablo le dijo, mira Timoteo, tú sabes todas estas cosas, desde niño las conoces porque tu mamá y tu abuela te enseñaron. Todo aquello que tiene que ver con el templo, todo aquello que tiene que ver con la ley, con el antiguo pacto, pero ahora, en el nuevo pacto, todas estas escrituras las debes leer a la luz de lo que Cristo vino a hacer. Y entonces esa es una escritura para nosotros. Esta escritura es para nosotros. ¿Cómo leemos la escritura? Cuando vamos a la Biblia, ¿qué queremos encontrar? ¿Qué queremos buscar? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué busca usted cuando va a las escrituras? Porque yo me acuerdo que había una persona que leyendo las escrituras quería buscar que había ovnis y que habían extraterrestres. Yo me acuerdo muy bien, y él entraba, creo que era a Ezequiel, capítulo 10, donde habla del trono de Dios, pero claro, él no leía el trono de Dios, sino él leía ahí que habían naves espaciales, porque ahí habla de ventanas y ojos y seres y que va girando, y entonces decía, si ve, estos son seres extraterrestres, marcianos. Entonces, ¿qué lee usted en el Antiguo Testamento? ¿Qué lee en las Escrituras? Y lo que la Escritura nos dice, lo que Pablo nos dice es que debemos ir a las Escrituras a través de lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Es así como se leen las Escrituras. ¿Qué es lo que Cristo vino a hacer por mí? ¿Quién es este ser llamado Jesús? ¿Quién es Él? Y una de las cosas más hermosas que podemos pensar es esto, que Dios mismo, Él nos ama tanto, tanto, nosotros su creación especial, que Él vino por nosotros. Vino, se hizo como uno de nosotros, nos ama de semejante manera. Y el nuevo pacto es eso, que Él vino por nosotros. ¿Se acuerdan que no hay nada más terrible para un novio o una novia, digo yo, que le pongan una cita y el novio no llegue? ¿Cierto? Nos vemos a las 4 en tal lugar, listo, ¿cierto?
y llegan las 4 y no llegó, 4:15 no llegó, 4:30 no llegó. ¿Alguna vez les pasó como novios? Yo les confieso algo, nunca me pasó a mí. Porque yo fui muy cuidadoso con Paulinita siempre, siempre. Y si yo le decía a Paulinita, mami, nos vemos a las de novios, ¿no? Que no fue mucho, fueron 8 meses nomás de novio. Un mes de noviazgo, porque al mes le dije, nos casamos. Al mes. Claro que ahí habían otras cosas, ¿no? Y es que habíamos crecido juntos en la iglesia, nos conocíamos, pero cuando comenzamos a salir, al mes le dije, esta vez, ya no doy más vueltas, ¿no? Yo ya le había dicho a mi padre, yo ya había dado vueltas, había salido con muchas amigas y niñas de la iglesia, en mucho respeto por las niñas y todo lo demás. Y cuando comencé a salir con Paulinita, al mes le dije, listo, ¿nos casamos? Y ella me dijo, no. Ah, no, sí, sí, dijo, sí, sí, sí. Sí, pero nunca le quedé mal, nunca en ninguna cita. Siempre llegué a, a tiempo, siempre llegué en el momento oportuno. Y así es en las cosas de Dios. Él nunca nos va a quedar mal en ninguna de las cosas que Él nos dice y en sus promesas que Él nos hace. Pero lo más lindo es, Él vino, Él llegó, Él cumplió esa cita con la humanidad. No nos dejó ahí como en la angustia. ¿Se imagina que Él no hubiera llegado? Que Él no hubiera venido, que hubiera dicho, no, yo mejor no voy por allá. Él vino. No hay nada más hermoso que ver aparecer esa persona a tiempo, ¿no? Son las 4 y uno hace así, las 4 y ahí está caminando, está llegando. Me ama. Para mí es eso, ¿no? Para mí ese cumplimiento es amor, es respeto, es de todo. El cumplimiento es amor y es respeto. Y entonces, para mí, llegar a tiempo y cumplirle las citas era muy importante. Y Dios es un Dios que nos ama y muestra su amor en que vino por nosotros. Cumplió una cita con nosotros, con la humanidad entera. Y eso es algo muy lindo. Es el novio perfecto. Es el novio perfecto. Nos dijo que iba a venir y vino el día, a la hora, en el tiempo que era. Vino por nosotros. Y por eso leímos Efesios 1, porque en Efesios 1 nos deja claro que tenemos un mejor pacto, con muchísimas mejores promesas que en el antiguo pacto. No se compara el antiguo pacto con el nuevo. No hay comparación. ¿Y por qué Dios dio el antiguo? Bueno, nos quería llenar de sabiduría, de enseñanza. En el Antiguo Testamento encontramos tanta enseñanza, tantos principios, tantas cosas, pero con Cristo encontramos la realidad, la gracia, la bondad de Dios. Ahora, a medida que vamos a leer este capítulo, quiero que ustedes se enfoquen en cuántas veces habla de la gracia, del don, del regalo, de que es algo que partió de la voluntad divina, que no tiene nada que ver con que nosotros hayamos ganado algo, sino que este nuevo pacto fue un pacto que Dios hizo consigo mismo, con Él mismo, y lo cumplió en Cristo Jesús, que por su amor y su gracia vino y cumplió esa cita con nosotros. Vamos a leerlo desde el versículo 3, dice así, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor. ¿Cómo nos escogió? Porque nos ama profundamente y porque nos puso una cita y llegó, porque nos ama profundamente. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.
¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que nos hizo hijos de Él porque Él nos ama y porque Él quiso, por su gracia, no porque la Escritura más adelante nos va a decir que nosotros no lo merecíamos. No merecemos eso. Ninguno merece. Pero Él por su puro afecto de su voluntad. ¿Qué manera más hermosa para decir por su gracia? ¿Qué manera más linda para decir porque Él quiso? Como un regalo, como una decisión que Él tomó personalmente. Nos vio y dijo, los quiero amar. Nos vio y dijo, los quiero amar, según el puro afecto de su voluntad. Y nos escogió, dice, para alabanza de la gloria de su gracia. No, aquí eso es para que, como el resultado de lo que hizo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Para qué? Alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, que nosotros como cristianos todo el tiempo vamos a estar dando gracias por su gracia, por su inmensa misericordia, por su bondad infinita. Así que nos escogió para que nosotros dijéramos siempre, gracias Señor, no merecíamos esto, no lo merecíamos. Este nuevo pacto en Cristo es una gracia inmensa de Dios con nosotros. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo para bendecirnos tanto. Por su gracia, por su amor con nosotros. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Otra vez, su gracia, su amor inmenso nos ama tanto que está lleno de bondad hacia nosotros, hacia cada uno de nosotros. Nos ama inmensamente, que hizo sobreabundar para con nosotros, su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, es decir, según su gracia, según su generosidad, lo hizo así, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, cumplió su cita. Cuando llegó el tiempo, cumplió con todo su deseo de su gracia y reunió todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, y a nosotros nos unió con Él por su gracia, por su amor. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él determinó hacernos, ¿qué? Herederos. Oiga, pero espere, ¿yo por qué? ¿Qué derecho tengo yo? Ninguno. Pero Él determinó, lo quiero hacer heredero. ¿Con quién? Con Cristo. Imagínense que un tío suyo, yo no sé, pongan ejemplo en su mente, alguien bien rico diga, no, quiero escoger a Héctor y le voy a dar 1.000 millones de pesos. Imaginen, ¿y por qué? No, porque él quiere. ¿No les ha pasado algo así? Alguien llega con un regalo bien lindo y dice, no, es que quiero, tenga, reciba. Pero no, pero ¿cómo así? Sí, Dios es así. Él determinó y dijo, Héctor, te quiero hacer coheredero con mi Hijo Jesucristo de todo el universo. Señor, pero yo quiero. Es la voluntad de Dios hacernos herederos con Cristo de todo lo que Él hizo. Y por eso traje esta imagen, ¿no? Porque es una imagen impresionante de todo el universo. No solamente de la tierra, no un pedazo de tierra en Jerusalén o en Judea, no. Ese es el antiguo pacto. El nuevo pacto es coherederos con Cristo de todo el universo por la voluntad de Dios. Porque Él quiso. ¿Y cómo no entiende eso? Yo no entiendo cómo
ha determinado, pero Él lo ha hecho. ¿Y saben a quién escogió? A nosotros, a usted. Usted es inmensamente rico ya. No se venda por una oveja o por una cabra o por un pedazo de tierra en Jerusalén o algo así, porque las promesas del nuevo pacto tienen que ver con vida eterna y heredar el universo entero junto con Cristo. No alcanzamos a comprender lo que Dios en su voluntad ha decidido que tengamos. Nos ha hecho ¿qué? Herederos con Cristo, coherederos con Cristo. ¿Por qué? Por su voluntad, por su gracia. Imagínense, somos inmensamente ricos, bendecidos ya con toda bendición. Pero hay una condición. ¿Cuál es la condición? Espérate, espérate. Todavía no es el tiempo. Él va a venir, espérate que Él venga y nos dé todas las cosas. Es como, en el caso de, lo traigo porque es lo que está en mi mente, en el caso de mi mamá fue muy sabia y a tiempo dijo, bueno, yo les dejo esto, tun, 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 y repartió las cosas. Tun, ya sabemos quién tiene qué, pero ¿cuál es la condición? Cuando yo muera. Entonces, mientras tanto, aguante, aguante, tranquilo, pero ya sabe que usted es heredero. Y entonces, los que han recibido herencia están contentos, ¿no? Están contentos porque ya saben lo que tienen. Así es. Cristo nos ha dicho, esto es todo de ustedes, pero esperen. Y mientras que nosotros esperamos, Dios nos dijo, y tienen que vivir de esta manera. De tal manera vivamos esperando en Él. Tenemos esa confianza. Así que todo es por esa voluntad de Dios, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los primeros en creer en Cristo, está hablando de esos primeros que comenzaron a creer en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, cuando oyeron todas estas escrituras y cuando oyeron todas estas promesas, los creyentes oyeron el evangelio de esta salvación y cuando creyeron en eso, ¿qué dice? Fueron sellados con el espíritu de la promesa. ¿Qué quiere decir? Que Dios dijo, yo lo hago, me comprometo a hacerlo en ti que has creído en mí. ¿Hemos creído? Dios dice que Él pone un sello y dice, lo voy a hacer. No tengan duda alguna, está firmado, está en notaría, hay documentos, hay, ¿no? ¿Cómo se llama? Escrituras que todo ya está a nombre suyo. Tranquilo, espere. Todo está hecho ya, todo está firmado. Dios nos dice que Él nos ha sellado con el Espíritu Santo, que es ¿qué? Que es sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. ¿Cuáles son las arras? Todos sabemos, ¿no? Las arras es cuando usted hace un negocio y el negocio vale 100 millones y dice uno, le doy 10 millones y ese negocio es mío, ¿cierto? Las arras son el pago inicial del negocio. El Espíritu Santo, Dios dice, nos selló y nos dijo, lo voy a hacer. ¿No les parece muy hermoso eso? Ese es el nuevo pacto. Es un pacto totalmente hecho por la voluntad y gracia de Dios con nosotros. Nos ama. Y todo lo que nos ha dicho Él es ¿qué? ¿Qué debemos hacer? Creer. Creer y esperar en Él. No nos ha mandado a subir montañas o a hacer cosas o a hacer ritos, a hacer sacrificios, a edificar templos, a edificar cosas. No, creer y vivir esperando en Él, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y para no leer todo ese otro pedazo, pero esa era la oración de Pablo. La oración de Pablo era, yo deseo, hermanos, que ustedes se den cuenta de la grandeza de ese pacto, de lo inmenso que es. No vayan al Antiguo Testamento a buscar por allá bendiciones de ovejas y de vacas y de tierra.
Eso no es. En Cristo tenemos una herencia que trasciende el universo. En Cristo tenemos un nuevo y mejor pacto con mejores promesas. En Cristo por gracia somos profundamente amados del Padre ya y estamos sellados con su Espíritu. Viva en esa confianza. Está hecho, está firmado, está sellado. La notaría es segura, el juez es seguro, no va a cambiar, nadie nos va a robar las escrituras, porque es que ahora no, roban, entran por allá y cambian nombres y roban tierras y uno cuando va a mirar si tenía la casa, no, ya la casa no la tiene. ¿Qué pasó? No, se la robaron. ¿Cómo? Compraron al juez, compraron a todo el mundo y se robaron la casa. No, aquí no, ya, aquí no hay nadie que pueda entrar a cambiar lo que Dios ha determinado hacer. Y Pablo dice, por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Pablo decía, Señor, gracias. Pablo decía, qué bueno que tú estás bendiciendo a todos estos hermanos míos, qué lindo. Qué gracias, Señor, por darles a mis hermanos estas bendiciones. Qué lindo. Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, de lo que Él está haciendo. Y si ustedes se dan cuenta y leen todo este capítulo otra vez, se van a dar cuenta allí que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo involucrados en esta salvación. Al comienzo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante dice, sellados en el Espíritu. Y luego dice, también por la obra de Cristo. Así que la Trinidad entera, el Dios único y verdadero, están en acuerdo, se pusieron de acuerdo en bendecirnos de tal manera como nos han bendecido. Así que hermanos, hoy quería que habláramos de eso y recordáramos que el amor de Dios es muy grande por cada uno de nosotros, por viejos, jóvenes, muchachos, niños, nos ama profundamente, ha determinado bendecirnos de esta manera tan increíble y Él espera entonces que nuestra vida sea una vida ¿de qué? De alabanza y adoración. Eso es lo que Él espera, porque Él dice que ha hecho todo esto para alabanza y adoración. Y nuestra respuesta de vida es esa. Nuestra respuesta de vida debe ser una vida de alabanza y adoración. Y es lo que Dios quiere. No quiere mil cosas de materiales, yo no sé, pero sobre todo una vida de alabanza y adoración. Demos gracias, Señor. Te damos gracias. Este capítulo es tan enorme, tan inmenso, tan lindo. Podemos seguirlo leyendo, Señor, y darnos cuenta de que tú nos diste esa salvación tan grande cuando nosotros estábamos aún en delitos y pecados, pero tú nos llamaste, nos perdonaste, nos limpiaste, y que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es del puro afecto de tu voluntad. Te damos gracias, Señor. Hoy venimos a reunirnos porque de eso se trata también la vida cristiana, que nosotros juntos como iglesia demos a ti toda la gloria, la alabanza y la adoración, y que en todos los actos de nuestra vida nos comportemos como herederos tuyos, como hijos amados. Tenemos un Padre que nos ama profundamente y que nos ha dado el universo entero, que hemos recibido ya una bendición muy grande. Somos herederos del universo. Que no nos vendamos por cualquier cosa en este mundo, Señor. Que tengamos nuestra mirada puesta en ti siempre. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser valientes, a predicarte, a mostrar al mundo quién eres tú y a invitar a otros a que vengan a participar de lo que tú estás haciendo en la inmensa gracia que tú tienes para con todos. Gracias, Señor. Damos gracias en ti, Señor Jesús, al Padre, en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Amén.